El Imperio Galáctico se extendía por cientos de sistemas, gobernando una vasta porción de la galaxia con mano de hierro. Sus flotas eran inigualables. Su tecnología, siglos por delante de la mayoría de las especies del trono del emperador, había sido aplastada hasta la sumisión con poco más que una palabra. La reputación del imperio se basaba en el dominio absoluto, y durante generaciones, nadie se había atrevido a desafiar su reinado. Era inevitable entonces que, cuando la Tierra apareció en su radar, la consideraran nada más que otro planeta atrasado, listo para la conquista. El oficial imperial asignado para supervisar la subyugación de la Tierra consideraba la tarea rutinaria. Había liderado innumerables campañas por toda la galaxia, todas con victorias rápidas y decisivas. Para él, la Tierra era solo otro mundo insignificante que se interponía en el camino del imperio. Se sentó a bordo de su nave de mando, revisando informes de inteligencia que pintaban una imagen de un planeta lleno de criaturas primitivas que apenas arañaban la superficie del espacio. Los viajes espaciales se habían desarrollado más rápido que los viajes de la luz recientemente, pero eran rudimentarios en el mejor de los casos. Sus armas, aunque peligrosas en combate cuerpo a cuerpo, eran ridículamente anticuadas en comparación con el arsenal del imperio. Sonrió con sorna mientras leía las últimas actualizaciones de los exploradores. Los humanos no tenían ni idea de lo que les esperaba. El oficial casi compadecía su ignorancia, pero este era solo un paso más en la expansión del imperio. Y no tenía tiempo para la compasión. Dio las órdenes habituales: enviar un emisario a la Tierra, entregar los términos de la rendición y aplastar cualquier resistencia mientras la nave del emisario se dirigía a la Tierra. El oficial se recostó en su silla, confiado en que esta sería otra victoria sin esfuerzo. Su mente vagaba por conquistas, planetas cuyos gobernantes habían perdido lo que tenían, mientras sus ciudades eran reducidas a escombros. Una especie que había caído de rodillas y suplicaba clemencia. Siempre era lo mismo. Nadie resistía el poder del Imperio Galáctico por mucho tiempo, y estos humanos, con sus pintorescas culturas y extrañas tradiciones, no serían diferentes. Cuando el emisario llegó y transmitió las demandas del Imperio, el oficial observó a los líderes humanos en la pantalla. Esperaba miedo, tal vez confusión, tal vez incluso desesperación, pero lo que vio fue algo completamente distinto. Desafío. Los humanos no se inmutaron. No entraron en pánico. En cambio, rechazaron las demandas del imperio. Se sometieron rotundamente a su imperio. Pasaremos. Gracias, dijo el representante humano con voz fría e imperturbable. No hubo fanfarronería ni grandilocuencia. Solo un simple rechazo resuelto. El oficial se sorprendió. Esperaba que los líderes de la Tierra se rindieran de inmediato, como la mayoría de las especies. Después de todo, se enfrentaban a la fuerza más poderosa de la galaxia. Su desafío no tenía sentido. ¿Qué podían esperar lograr resistiéndose? Lo descartó como arrogancia, un rasgo común entre las especies que no conocían su lugar. Esta no sería la primera vez que un planeta intentaba enfrentarse al imperio. Siempre era la misma historia, una demostración de fuerza, unas cuantas batallas desesperadas y finalmente, la sumisión. El oficial asumió que la Tierra seguiría el mismo patrón. Resistirían por un corto tiempo y luego se derrumbarían bajo el peso del poder del imperio. Las etapas iniciales de la invasión se pusieron en marcha. La flota del imperio llegaría a la órbita terrestre. Sus armas apuntaban a las principales ciudades y los puestos militares exigían una rendición inmediata si los humanos se negaban. El bombardeo comenzaría. El procedimiento estándar era que la confianza del oficial se mantuvo inquebrantable mientras la flota partía. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad se preparaba para la guerra, a diferencia de las enormes y torpes burocracias de las potencias galácticas. El liderazgo humano se movía con rapidez. Sabían a qué se enfrentaban, al menos en términos de poder bruto. Los líderes de la Tierra no se hacían ilusiones sobre la fuerza del Imperio Galáctico. Sus armas superaban con creces lo que la humanidad podía percibir directamente, pero eso no significaba que la Tierra estuviera indefensa en bases militares secretas, búnkeres ocultos e instalaciones remotas. La humanidad se había estado preparando para este momento desde su primer contacto con la galaxia. Habían visto lo que el imperio había hecho a otras especies y no tenían intención de permitir que la Tierra corriera la misma suerte. Los gobiernos y ejércitos de la Tierra habían pasado años desarrollando planes de contingencia, construyendo medidas defensivas avanzadas y, lo más importante, preparándose para una guerra no convencional. La Tierra sabía que no podía ganar mediante la fuerza bruta, pero donde el imperio tenía fuerza, la humanidad tenía adaptabilidad. Habían estudiado las debilidades de sus enemigos,
aprendidas de conflictos galácticos pasados y centradas en lo que podían controlar, no se enfrentarían al Imperio en sus propios términos. En su lugar, librarían el tipo de guerra que la humanidad había perfeccionado durante siglos, una que aprovechara sus fortalezas, creatividad, innovación y una inquebrantable voluntad de supervivencia. Cuando la flota del Imperio llegó a la órbita, fueron recibidos no con terror, sino con silencio. El oficial observó desde su nave de mando cómo las enormes naves de guerra se cernían sobre la Tierra esperando la respuesta de los humanos. Él esperaba que los líderes del planeta enviaran un mensaje de rendición pidiendo clemencia. Esperó y esperó, pero no hubo tal mensaje. Las defensas de la Tierra se activaron. Los sistemas de escudos, desarrollados en secreto durante décadas, cobraron vida cubriendo las principales ciudades e instalaciones militares. No era perfecto, pero fue suficiente para evitar que el bombardeo inicial del Imperio causara el nivel de devastación que habían anticipado. El oficial frunció el ceño. Esto no se suponía que sucediera cuando se lanzó la primera oleada de ataques. La humanidad contraatacó no con una potencia de fuego abrumadora, sino con tácticas que el Imperio nunca había anticipado. El ejército de la Tierra estaba preparado para esto. Sus flotas se movieron en patrones impredecibles, explotando cada debilidad en la formación del Imperio. No pretendían ganar de un solo golpe, sino frustrar, confundir e interrumpir. La frustración del oficial aumentó a medida que la batalla se prolongaba más de lo esperado. Las fuerzas humanas, aunque más pequeñas, eran AG y estaban coordinadas. Lanzaron ataques H. Desapareciendo antes de que el Imperio pudiera tomar represalias. Hackearon los sistemas de comunicación del Imperio, sembrando el caos. La flota lanzó señuelos que desviaban el fuego de sus verdaderos objetivos. Era una guerra no convencional en su máxima expresión y el Imperio no tenía respuesta. A pesar de su superioridad numérica y potencia de fuego, luchaban cada vez que el oficial ordenaba un nuevo ataque. Los humanos parecían adaptarse, contraatacando con una nueva táctica, una nueva estrategia. No era solo suerte. Esta especie llevaba décadas preparándose para este momento, y estaban usando todas las ventajas a su disposición. La confianza del oficial comenzó a flaquear. Nunca había visto algo así. Los humanos luchaban con una determinación e ingenio que desafiaban todas las expectativas. Había asumido que se rendirían rápidamente, pero en cambio, contraatacaban con más fuerza que cualquier otra especie que hubiera conocido. Y con cada momento que pasaba, se daba cuenta de que la humanidad no iba a ser fácil de conquistar. Luchaban por su hogar, por su propia existencia, y eso los hacía más peligrosos que cualquier otra cosa a la que el Imperio se hubiera enfrentado. La flota imperial, ahora totalmente comprometida con las defensas de la Tierra, esperaba que la batalla fuera una victoria rápida y decisiva, pero a medida que tras repeler una oleada de ataques, el oficial al mando comenzó a darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La humanidad no se limitaba a resistir, sino que superaba al Imperio en maniobras a cada paso. Las fuerzas de la Tierra habían aprovechado cada debilidad de la estrategia imperial, explotando el exceso de confianza del Imperio de maneras que el oficial no había previsto. La primera señal de que la batalla no iba según lo planeado fue el fallo del bombardeo orbital. La oficial había asumido que sus escudos serían poco más que un inconveniente menor, una barrera que podría ser derribada por el poder de las armas del Imperio. En cambio, los escudos se mantuvieron firmes y los humanos comenzaron a usar tácticas de guerrilla para neutralizar la artillería imperial. Drones furtivos lanzados desde búnkeres ocultos en las profundidades de la superficie del planeta pasaron desapercibidos para el radar del Imperio y comenzaron a desactivar sistemas clave en las naves más grandes. En cuestión de minutos, la flota del Imperio se vio obligada a adaptarse a un enemigo que se movía demasiado rápido para acorralarlo. El oficial ordenó a sus naves que se reposicionaran, pero cada vez que ¿los humanos atacarían desde otro ángulo? No había un patrón, ningún movimiento predecible que se pudiera anticipar. Era como luchar contra un fantasma que atacaba desde las sombras y desaparecía antes de que pudieran reaccionar. El oficial nunca había visto algo así. Había luchado en docenas de campañas, cada una terminando en una conquista rápida, y siempre había confiado en la fuerza bruta para abrumar al enemigo. Pero la humanidad era diferente. No luchaban como otras especies. Donde el Imperio era rígido y calculador, los humanos eran fluidos e impredecibles. Habían tomado la mayor fortaleza del Imperio, su abrumadora potencia de fuego, y la habían convertido en una desventaja. La flota humana era pequeña, pero no necesitaba ser grande para ser efectiva. Cada ataque estaba calculado, apuntando a sistemas críticos con precisión milimétrica. No intentaban ganar por pura cantidad,
sino desestabilizando la infraestructura del imperio. El oficial observó con frustración cómo uno de sus cruceros lo perdía potencia en su sistema de propulsión, dejándolo vulnerable a una lluvia de misiles que atravesaron su agujero. La nave explotó en una bola de fuego, y pudo oír los murmullos de duda de su tripulación. ¿Cómo están?, preguntó uno de sus subordinados. Su voz delataba el miedo que se extendía por el puente. El oficial no respondió. No podía. No tenía sentido. Los humanos ya deberían haber sido aplastados, pero cada vez que lanzaban una contraofensiva, parecían hacerse más fuertes, más coordinados. Estaban explotando la dependencia del imperio de la fuerza bruta, sabiendo que la flota más grande tendría dificultades para adaptarse a tácticas no convencionales. Lo que lo empeoraba era que los humanos no solo estaban usando. El oficial no había anticipado su ventaja tecnológica en hacking y ciberguerra. Las fuerzas terrestres lograron infiltrarse en la red de comunicaciones del imperio, enviando órdenes falsas e interrumpiendo transmisiones clave. Las naves recibían órdenes contradictorias, causando caos y confusión en la flota. Varias naves imperiales incluso dispararon contra sus propias naves, creyendo que eran señuelos humanos. El oficial intentó recuperar el control, pero cada vez que emitía una nueva orden, esta era interceptada y alterada por los humanos. Era vergonzoso que la flota más grande de la galaxia fuera derrotada por una especie que no debería haber representado una amenaza real. Y, sin embargo, allí estaban, lenta pero seguramente, desmantelando las fuerzas del imperio, nave a nave. El oficial golpeó el reposabrazos de su silla con el puño. Esto no debía suceder. El imperio era invencible. Su fuerza militar era inigualable en toda la galaxia. Y, sin embargo, los humanos demostraban ser más formidables de lo que nadie esperaba. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes Era incomparable. Cada vez que el imperio cambiaba de táctica, los humanos iban 2 pasos por delante, prediciendo sus movimientos y contraatacando con una eficacia letal. Las fuerzas terrestres también usaban la guerra psicológica a su favor. Los pilotos humanos, mientras lanzaban sus ataques, transmitían burlas por los canales de comunicación, burlándose de la incapacidad del imperio para adaptarse. Era exasperante. El oficial escuchó con incredulidad cómo una voz humana, tranquila y casi divertida, se transmitía a través de los CALs de la flota. De verdad necesitan actualizar sus sistemas. Hemos pirateado tecnología del siglo pasado, dijo la voz, seguido de una carcajada. La tripulación a su alrededor se tensó. No eran solo las pérdidas lo que los estaba agotando, sino la humillación de ser superados por una especie que habían subestimado tan completamente. El oficial nunca había visto caer la moral tan rápidamente. Cada minuto que la batalla se prolongaba, se hacía más evidente que habían juzgado mal a la humanidad de todas las maneras posibles. La Tierra no era un planeta débil y atrasado, listo para una conquista fácil. Era un campo de batalla lleno de algunos de los luchadores más ingeniosos y decididos que el imperio tenía. Mientras los humanos continuaban desmantelando la flota imperial, el oficial recibió un informe que le heló la sangre. Una de las divisiones científicas de la Tierra había aplicado ingeniería inversa con éxito a varias piezas de tecnología imperial, incluyendo sistemas de escudos y armas avanzados. Los humanos no solo se mantenían firmes, sino que mejoraban rápidamente sus propias capacidades militares utilizando las mismas herramientas que el imperio había traído para destruirlos a las pocas horas de capturar la tecnología. La habían integrado en sus sistemas de defensa, haciendo que su flota fuera aún más peligrosa. La frustración del oficial se convirtió en desesperación. Ordenó a sus naves restantes que lanzaran un asalto total, decidido a abrumar a los humanos con pura potencia de fuego. Fue una acción imprudente, una que sabía que podría resultar en grandes pérdidas, pero no veía otra opción. Necesitaban aplastar la resistencia humana antes de que fuera demasiado tarde. Pero la Tierra lo había anticipado en el momento en que la flota imperial comenzó a concentrar su poder de fuego. Los humanos se dispersaron, arrastrando al imperio a una serie de trampas. El oficial observó con impotencia cómo 2 de sus naves más eran destruidas por campos minados ocultos que la Tierra había colocado en sectores clave. Las fuerzas humanas lanzaron un contraataque coordinado contra las naves de mando del imperio con ataques de precisión. La nave del oficial se sacudió violentamente mientras las explosiones recorrieron la flota. «Nos están destrozando», murmuró uno de sus oficiales con los ojos abiertos de miedo. El oficial sabía que era cierto. Las fuerzas del imperio estaban desmoronándose. Su cohesión, destrozadas por el implacable e impredecible asalto, y lo peor de todo, los humanos no mostraban signos de desaceleración. Era como si prosperaran en el caos,
extrayendo fuerza de cada pequeña victoria, de cada golpe exitoso. Su espíritu era inquebrantable. La mente del oficial corría mientras intentaba pensar en una manera de cambiar el rumbo, pero en el fondo sabía que la batalla estaba perdida. La Tierra había hecho lo imposible, se habían enfrentado a la mayor fuerza militar de la galaxia y la habían convertido en un caos desorganizado. El oficial podía ver el futuro si no se retiraban. Pronto, toda la flota sería aniquilada. Y mientras tanto, los humanos seguían luchando, no con miedo, ni con desesperación, pero con una determinación feroz e implacable que el oficial nunca había visto antes. Lucharon como si nada pudiera quebrantar su resolución, como si cada victoria, por pequeña que fuera un paso hacia algo mayor. En ese momento, el oficial comprendió lo que hacía tan peligrosa a la humanidad. No eran solo sus tácticas ni su tecnología, sino su capacidad de adaptarse para afrontar el desafío, sin importar lo imposibles que parecieran las probabilidades, y ahora estaba claro que el Imperio nunca había tenido una oportunidad contra tal fuerza. El oficial se paró en el centro de su compañía. El comandante Dek observaba cómo la flota imperial se desmoronaba a su alrededor. Había subestimado a los humanos y ahora era demasiado tarde. Lo que debería haber sido una victoria rápida se había convertido en una pesadilla de confusión, pérdida y humillación. Los humanos ya no se defendían, sino que presionaban para atacar y el Imperio no tenía respuestas. Las grietas en las fuerzas del Imperio se ensanchaban. Las naves que una vez fueron símbolos del dominio indiscutible del Imperio ahora eran poco más que restos dispersos flotando en el espacio. El oficial había intentado mantener el control, dando órdenes con creciente desesperación, pero la cadena de mando había interrumpido la comunicación. Estaba en desorden con ciberataques humanos que seguían interrumpiendo la red imperial. Divisiones enteras estaban aisladas, obligadas a actuar de forma independiente, lo que las convertía en presa fácil de los ataques coordinados de la Tierra. Las manos del oficial se aferraron al borde de la consola frente a él. Los humanos eran implacables, explotando cada debilidad, cada hueco en las defensas del Imperio. Sus ataques no estaban destinados a dominar. Estaban destinados a interrumpir, desestabilizar. Era una guerra de desgaste, y el Imperio perdía. Cada vez que el oficial creía haber recuperado el control, otro ataque humano arrasaba sus líneas, dejando el caos a su paso. Lo que lo empeoraba era la asombrosa capacidad humana para adaptarse. Nunca luchaban de la misma manera dos veces. En un momento lanzaban ataques relámpago con naves pequeñas y ágiles, y al siguiente pirateaban los sistemas imperiales para usar las armas del Imperio en su contra. Era un nivel de flexibilidad estratégica que el oficial nunca había visto. El Imperio estaba acostumbrado a luchar contra enemigos que dependían de la fuerza bruta o tácticas rígidas. No era una especie que convirtiera la imprevisibilidad en un arte. Observó cómo otro de sus cruceros era destruido por una maniobra aparentemente imposible. Los humanos habían lanzado drones señuelo que distraían a los artilleros imperiales el tiempo suficiente para permitir que su verdadera fuerza de ataque se colara. Los motores del crucero se encendieron y luego se apagaron, dejándolo vulnerable a una lluvia de misiles que lo atravesaron. El oficial ni siquiera tuvo tiempo de procesar la pérdida antes de que llegara otro informe. Esta vez, un equipo de hackers humanos había logrado desactivar los escudos de una de las naves insignia del Imperio, dejándola indefensa. El oficial, con la mente acelerada, necesitaba un plan, algo para cambiar la situación antes de que la flota fuera completamente aniquilada, pero todas las estrategias que consideró parecían feudales. Los humanos eran demasiado rápidos, demasiado flexibles. No luchaban como el Imperio esperaba. No seguían las reglas de guerra que habían servido al Imperio durante siglos. El oficial siempre había confiado en la abrumadora potencia de fuego y la superioridad tecnológica del Imperio para ganar batallas, pero ahora esas ventajas se estaban desvaneciendo. Señor, hemos perdido contacto con la flota de vanguardia. Uno de sus oficiales informó con voz temblorosa. Los humanos, los han aislado, los están eliminando uno por uno. El oficial apretó los dientes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un solo planeta, uno que el Imperio apenas había considerado una amenaza, había logrado convertir la mayor fuerza militar de la galaxia en un desastre desorganizado y fracturado? Dirigió su atención a la flota humana en la pantalla táctica. Sus naves eran más pequeñas y menos en número, pero sus movimientos eran precisos y calculados. Estaban ejecutando una estrategia que estaba destrozando las fuerzas del Imperio y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Los humanos estaban explotando la dependencia del Imperio de jerarquías rígidas y tácticas predecibles donde el Imperio exigía obediencia estricta a las órdenes. Los humanos prosperaban con la improvisación y la innovación.
El oficial lo había visto de primera mano durante la batalla. Los comandantes humanos tomaban decisiones sobre la marcha, respondiendo a las condiciones cambiantes en tiempo real. No esperaban la aprobación de los oficiales. Actuaban a menudo sin dudar. Era un marcado contraste con el Imperio, donde cada decisión tenía que ser examinada, analizada y aprobada. Ese retraso, esa necesidad de control, los estaba matando. Y luego estaba el costo psicológico. Los humanos no solo estaban derrotando al Imperio en el campo de batalla, estaban quebrando su voluntad de luchar. El oficial podía verlo en los ojos de su tripulación, el miedo, la incertidumbre, la duda. Cuanto más se prolongaba la batalla, más perdía la tripulación la fe en su capacidad para ganar. Los humanos eran implacables y cada un ataque exitoso debilitó la moral de las fuerzas del Imperio. No se trataba solo de destruir naves, sino de erosionar la confianza del Imperio, convirtiendo lo que debería haber sido una clara victoria en un desastre. Los informes seguían llegando, más naves inutilizadas, más sistemas pirateados, más caos extendiéndose por la flota. El oficial sentía que los muros se cerraban sobre él. Sus subordinados lo buscaban en busca de respuestas, pero no tenía ninguna. La batalla se le escapaba y no podía hacer nada para detenerla. Los humanos habían hecho lo que ninguna otra especie había logrado. Habían expuesto las vulnerabilidades del Imperio a pesar de todo su poder, a pesar de toda su grandeza. El Imperio se había construido asumiendo que nadie podría hacerles frente. Se habían vuelto complacientes, creyendo que su tecnología y números siempre garantizarían la victoria, pero los humanos habían destrozado esa ilusión. No son como los demás, murmuró el oficial en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otro. Señor, preguntó uno de sus oficiales mirándolo con preocupación. Los humanos, continuó el oficial con voz plana. No son como los demás. Hemos conquistado, se adaptan, aprenden. Él podía verlo claramente ahora. Todas las demás especies a las que se había enfrentado el Imperio habían seguido un patrón predecible. Se resistieron, lucharon por un tiempo, pero finalmente se derrumbaron. Siempre se derrumbaron, pero los humanos no. Cuanto más presionaba el Imperio, más se adaptaban los humanos, usando su creatividad e ingenio para encontrar nuevas formas de contraatacar. Era como si cada revés los hiciera más fuertes, cada derrota les enseñara algo nuevo, y ahora el oficial se dio cuenta de que el Imperio estaba a punto de derrumbarse. Los pensamientos del oficial fueron interrumpidos por un nuevo informe. Una de las fuerzas de la Tierra se había infiltrado en una línea de suministro imperial, cortando la clave. Refuerzos. La flota del Imperio se estaba quedando sin combustible ni municiones. Los humanos habían convertido una desventaja táctica en una victoria estratégica. Aislando a la flota y negándoles los recursos necesarios para continuar la lucha, el oficial apretó los puños. Había sido superado. No había otra forma de decirlo. Los humanos lo habían vencido. No por pura fuerza, sino por astucia, flexibilidad y una comprensión de la guerra que el Imperio nunca había considerado. Necesitamos retirarnos. Uno de sus oficiales dijo en voz baja. Rompiendo el tenso silencio en la cubierta de mando, el oficial quiso argumentar para exigir que lucharan hasta la última nave, pero sabía que era inútil. Las fuerzas del Imperio se estaban desmoronando y quedarse más tiempo solo resultaría en la aniquilación total. Los humanos habían ganado esta batalla, y el oficial no tenía más opción que aceptarla. Preparar la flota para la retirada. El oficial ordenó. Su voz se volvió hueca. Su tripulación se movió de inmediato para cumplir la orden, pero la sensación de derrota flotaba en el aire. La flota invencible del Imperio, una vez que el terror de la galaxia se retiraba y no era solo una derrota militar, fue un golpe a la identidad misma del Imperio. Siempre habían creído que eran imparables, que ninguna especie podría enfrentarse a ellos, pero la Tierra les había demostrado que estaban equivocados. Mientras el oficial observaba la exhibición táctica, no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por los humanos. Habían luchado con una determinación y una resiliencia que el Imperio nunca había anticipado. Convirtieron sus debilidades en fortalezas, utilizando todas las herramientas a su disposición para derribar la imagen de superioridad cuidadosamente construida por el Imperio. La batalla había terminado, pero el oficial sabía que esta derrota resonaría por toda la galaxia. El Imperio había sido derrotado por una especie que consideraban insignificante y que esa verdad sacudiría los cimientos de su gobierno. Los humanos habían demostrado que el Imperio podía ser destruido, y al hacerlo, cambiaron el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La orden de retirada flotaba en el aire, asentándose como una espera sobre los hombros de los oficiales. La flota imperial,
una vez un símbolo de supremacía indiscutible, era ahora un remanente fracturado de lo que había sido cuando llegaron a la órbita de la Tierra. Las naves supervivientes comenzaron a alejarse. El oficial sintió la magnitud de lo sucedido. El Imperio había perdido, y no solo militarmente. La derrota era más profunda que eso, una pérdida de orgullo y reputación. La Tierra no solo se había resistido, sino que había convertido las mayores fortalezas del Imperio en debilidades, desmoronando su dominio cuidadosamente construido, pieza por pieza, mientras su nave retrocedía. El oficial permaneció inmóvil, mirando la pantalla táctica. No podía comprenderlo del todo. Todavía no. El Imperio había librado cientos de guerras y ninguna especie había logrado llevarlos tan lejos. No fue solo una batalla lo que lo hizo asentir, fue la comprensión de que la Tierra, este pequeño e insignificante planeta, lo había cambiado todo. Los humanos habían sido implacables. Sí, pero lo que más sobresalía, más que sus tácticas o su tecnología, era su espíritu. Habían luchado como si la derrota nunca hubiera sido una opción cuando otras especies se habrían derrumbado bajo la presión de una fuerza tan abrumadora. Los humanos solo habían luchado con más fuerza, adaptándose más rápido y atacando con mayor precisión cada vez que el oficial creía haber encontrado la manera de aplastarlos. La humanidad había regresado con algo nuevo, algo inesperado, incluso ahora que el Imperio se retiraba. Los humanos no los persiguieron, no lo necesitaban. Sabían que ya habían ganado. El oficial podía sentirlo. Los humanos habían dejado claro su punto. No iban a ser otra nota al pie en la larga historia de conquistas del Imperio. Eran diferentes. A medida que el oficial procesaba la pérdida, comenzó a preguntarse cómo la Tierra había desarrollado tal ventaja. Los humanos no eran tecnológicamente superiores en el sentido tradicional, pero su capacidad de ingeniería inversa para innovar sobre la marcha había superado el rígido enfoque metódico del Imperio. El oficial se dio cuenta de que ahora que la dependencia del Imperio de un estricto protocolo militar había sido una debilidad en sí misma, las fuerzas del Imperio carecían de la flexibilidad con la que prosperaban los humanos en una guerra de fuerza rígida contra creatividad adaptable. La humanidad había triunfado. El oficial, una vez orgulloso e inquebrantable en su lealtad, ahora se movía con una energía silenciosa, casi derrotada. Los oficiales a su alrededor alguna vez creyeron, como él, que el Imperio nunca caería, pero ahora veían la verdad. El Imperio no era invencible. La Tierra lo había demostrado. Uno de sus subordinados se acercó vacilante. «Señor, ¿qué informamos al alto mando?» El oficial sabía que la pregunta tenía que ser respondida, pero ¿cómo podía explicar la magnitud de esta derrota? ¿Cómo podía hacerle entender al emperador que no era solo una batalla que habían perdido, sino toda una forma de pensar? La suposición del Imperio de que la fuerza bruta y la tecnología avanzada siempre serían, había sido destrozada. Informar de los hechos. El oficial dijo en voz baja. La Tierra resistió. Lucharon con más fuerza de la que esperábamos. Los subestimamos. El subordinado esperó, esperando más, pero el oficial no tenía nada más que decir. No había manera de edulcorar la victoria de la Tierra. Era innegable y ningún informe podía cambiar las implicaciones. El Imperio había sido humillado. La noticia de esta derrota se extendería rápidamente por la galaxia mientras el oficial reflexionaba sobre la batalla. Un pensamiento seguía aflorando, la resiliencia de la humanidad. No era algo que el Imperio realmente hubiera valorado. El Imperio siempre había apreciado el orden, la precisión y una fuerza abrumadora. Pero los humanos, contra los que habían luchado con corazón, sin querer ceder, incluso cuando parecía desesperado, habían prosperado en el caos, usando cada revés como una oportunidad para golpear con más fuerza. Era como si su fuerza no solo proviniera de sus armas o tecnología, sino de algo más profundo, algo que el Imperio no podía tocar. El oficial se preguntó cómo respondería el emperador. La pérdida de la flota sería un duro golpe para la presencia militar del Imperio en este sector, pero el verdadero daño sería para la reputación del Imperio. Nunca habían perdido no había habido una batalla de esta escala antes, y el hecho de que fuera para la Tierra una especie tan joven según los estándares galácticos lo empeoraría aún más. La retirada continuó en silencio, salvo por algún que otro informe de daños o una actualización logística. El oficial no tenía nada más que decir. Su tripulación seguía las órdenes mecánicamente. El peso de la derrota se cernía sobre ellos. No había plan ni estrategia para salvar lo que quedaba de la misión. El único objetivo ahora era escapar y reagruparse mientras la flota se acercaba al límite del sistema. El oficial recibió una última transmisión de la Tierra. No era una burla ni una amenaza.
Era simplemente un mensaje de reconocimiento. Sabemos que este no es el final, dijo la voz humana, pero la próxima vez, no esperen que caigamos. Nos enfrentamos a cosas peores y seguimos aquí. El oficial no respondió, pero el mensaje permaneció en su mente. Estaba claro que la Tierra no estaba celebrando su victoria. Esto era solo una batalla y un conflicto mayor, y lo sabían. Los humanos no eran ingenuos. Entendían que el imperio regresaría. Esta guerra estaba lejos de terminar, pero le habían demostrado a la galaxia que no serían fácilmente conquistados, y en ese momento el oficial se dio cuenta de algo que le provocó escalofríos. No era solo la Tierra la que había cambiado. Esta derrota se extendería por todo el imperio. La fachada de su invencibilidad se había agrietado y otras especies, otros planetas, lo notarían. El oficial sabía que las rebeliones comenzarían a agitarse. La Tierra había demostrado que se podía luchar contra el imperio, que se podía derrotar. Todo el equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando. Volvió su atención a la pantalla táctica. Observaba cómo la última de las naves imperiales se alejaba cojeando del pozo de gravedad de la Tierra. La otrora gran flota, ahora reducida a una sombra de lo que era, había sido llevada al borde del abismo por una especie que el imperio apenas había considerado una amenaza. Y ahora el oficial entendía lo que los humanos siempre habían sabido, que no se trataba solo de poder, sino de determinación, de la voluntad de sobrevivir. La Tierra había demostrado que, sin importar cuán poderosos fueran sus enemigos, no se rendirían. El oficial dio una orden final a la flota. Su voz tranquila pero firme puso rumbo a casa mientras las naves se preparaban para. El salto al hiperespacio le impedía quitarse la sensación de que esto era solo el principio. El imperio había gobernado la galaxia durante siglos, pero ahora la Tierra había cambiado las reglas del juego. El oficial sabía que el emperador exigiría venganza, pero en el fondo también sabía que la próxima vez que se enfrentaran a la Tierra no sería más fácil. La humanidad había demostrado ser una fuerza que el imperio nunca antes había encontrado, una que no podía ser aplastada por puro poder. Y mientras las estrellas se difuminaban fuera de la ventana, el oficial se dio cuenta de que esta derrota perseguiría al imperio durante mucho tiempo. Esto no era solo una batalla, la habían perdido. Era el principio del fin de la era de dominio incuestionable del imperio. La ira de la Tierra había quebrado los cimientos. Y ahora el imperio tendría que afrontar las consecuencias.